En este problema prácticamente nos piden hallar el valor de la fuerza F para que la barra se encuentre horizontal, entonces que permanezca en equilibrio. No nos dan el peso de la barra, entonces va a ser de peso despreciable. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar todo el lado derecho para poder resolver su problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es de nuestro peso, en este caso del peso W. Dibujamos al cuerpo, lo aislamos de cualquier contacto externo que tenga y la primera fuerza que actúa va a ser el peso. Y como podemos ver en la gráfica, también actúa una tensión T. Directamente la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, como tiene que estar en equilibrio, tiene que ir a cero. Vamos a tomar como positivos los que estén direccionados hacia arriba. Ahora, entonces tenemos la tensión como positivo y el peso como valor negativo, igualando a cero. Despejando vamos a tener que la tensión va a ser igual al peso. Entonces, este dato nos va a servir de algo. Ahora vamos un poco más arriba. Realizamos otro diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la polea móvil. Ya. Dibujamos la polea móvil y no vamos a analizar ni velocidad ni aceleración porque por el simple hecho de que es problema estático. Entonces, dibujamos nuestra polea móvil. Aquí. Y colocamos las fuerzas que actúan en nuestra polea. Aquí tenemos la tensión. Y ahora colocamos aquí una fuerza que, como está unido y es el mismo cable, va a ser la misma acá. Entonces, como ya hemos usado tensión, vamos a colocar tensión 2. Entonces, va a ser la misma tensión aquí. Aplicando la sumatoria de fuerzas de la misma forma en el eje Y, tiene que ser igual a 0. Positivos los que estén dirigidos hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a la tensión 2 más la otra tensión 2 y restamos la tensión T, que va a ser igual a 0. Sumando vamos a tener 2 veces la tensión 2, que va a ser igual a la tensión T. Finalmente, despejando la tensión 2 vamos a tener que va a ser T medios. Entonces, reemplazando lo que hallamos anteriormente, donde T es igual a W, entonces vamos a tener que la tensión 2 va a ser igual a W, que va a ser nuestro peso dividido entre 2. Entonces, todo eso ya va a ser un dato numérico. Entonces, lo encerramos porque nos va a servir en nuestro siguiente análisis. Ahora, lo que tenemos que realizar es el diagrama de cuerpo libre de la barra. Entonces, como tercer paso, nosotros colocamos que debemos hacer el diagrama de cuerpo libre, en este caso de nuestra barra. Colocamos barra. Entonces, lo que vamos a hacer es aislar a nuestra barra de cualquier fuerza externa y solo lo vamos a dibujar como si fuera una línea, ya que las dimensiones de la barra no nos dan, entonces van a ser despreciables. Entonces, tenemos nuestra barra. Colocamos las fuerzas que van a actuar. Entonces, lo primero que podemos ver es que va a actuar la fuerza que necesitamos hallar, la fuerza F. Aquí vamos a tener un apoyo. Entonces, este tipo de apoyo tiene dos direcciones, que va a realizar una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X. Colocar también el valor de la distancia que existe entre el valor de nuestra fuerza F y el apoyo, que en nuestro caso va a ser de 2 metros. Ahí podemos verlo. Ahora nos falta colocar una fuerza, que es la fuerza que existe en el otro extremo, que es vertical, dirigida hacia arriba. Viendo el sistema, va a jalar con una fuerza que ya hemos hallado que es la tensión 2. De igual forma, colocamos la distancia que existe entre nuestro apoyo y la fuerza, que en este caso va a ser de 4 metros.
y ya tenemos realizado nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya no actúa ninguna fuerza más. Entonces, nosotros lo que podemos colocar es una referencia. Lo vamos a colocar A en nuestro apoyo. Para resolver este problema estático, nosotros contamos con dos condiciones. La primera condición es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que no exista movimiento. Y la segunda condición es que la sumatoria de momentos sea también 0 para que no exista rotación. Entonces, ¿cómo resolvemos nuestro problema con estas dos condiciones? Entonces lo analizo. Si yo realizo la sumatoria de fuerzas, voy a tener que en el eje X solo tengo Rx. Entonces prácticamente Rx va a ser 0. Voy a tener en el eje Y la fuerza, la tensión 2 y Ry, pero no voy a tener dos valores. Entonces no puedo resolver. Ahora, con sumatoria de momentos, tengo que escoger un punto para hacer el análisis. Entonces, yo voy a analizar en el punto donde tengo más incógnitas, en el punto A. Ahí puedo ver que mis acciones X y Y no van a realizar momentos. Entonces, no hacen momentos mis acciones en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Porque sus líneas de acción chocan con nuestro punto de análisis. Entonces, yo voy a analizar con la segunda condición, que es una condición suficiente para que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Entonces, lo que nosotros colocamos es que como cuarto paso voy a hacer la segunda condición de equilibrio. Ahora, coloco la ecuación que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. ¿En qué punto lo voy a analizar? En el punto A. Y voy a tomar como positivos aquellos que me hagan girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Empiezo a analizar. Buscando desde la izquierda a derecha voy a tener la fuerza F. La primera fuerza que me encuentro, entonces coloco F. La distancia que es de acuerdo a su apoyo, que nosotros ya hemos notado que es 2 metros por 2 metros. Ahora, ¿es positivo o negativo? Analizamos. Entonces, de acuerdo a nuestro apoyo en el punto A, esta fuerza nos hace girar en el sentido horario, entonces es negativo. Ahora analizamos la siguiente fuerza. Entonces sabemos que Rx y Ry no hacen momentos, entonces no lo analizamos. Seguimos buscando y vamos a tener a la tensión 2. Colocamos el valor de la fuerza multiplicada por la distancia, que esta distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y vemos que es 4 metros. Positivo o negativo. Entonces, volvemos a analizar que en nuestro punto A, la tensión 2 hace girar en el sentido antihorario. Entonces, como de acuerdo a nuestra condición, va a ser positivo. Y eso, como no tenemos más fuerzas, simplemente lo igualamos a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, podemos ver que las unidades de metros se van y lo acomodamos de una manera sencilla. Esta fuerza F es lo que queremos hallar. Entonces, como está con valor negativo, va a pasar al otro lado como positivo. ¿Qué nos va a quedar? Que la tensión 2 multiplicado por 4 va a ser igual a valor de la fuerza como ya positivo, F multiplicado por 2. Ordenando un poco e intercambiando los miembros, voy a tener, en vez de F2, voy a colocar 2F, 2 veces la fuerza va a ser igual a 4 veces la tensión 2. Despejando F, voy a tener que va a ser 4 veces la tensión 2 dividido entre 2. Ahí podemos ver que 4 y 2 son números que se pueden simplificar, entonces 2 se vuelve 1 y el 4 2. Por lo que nos va a quedar que nuestra fuerza F va a ser 2 veces la tensión 2. Entonces ya tenemos el valor de tensión 2, entonces finalmente colocamos y reemplazamos nuestros datos. Entonces, finalmente, reemplazando, vamos a tener que la fuerza F, notamos, la fuerza F va a ser igual a 2 veces, ¿qué es la tensión 2? Entonces, como si vieron cómo hemos analizado, la tensión 2 va a ser el peso dividido entre 2. Ahí podemos ver que el denominador puede simplificarse con el 2 y como pueden ver,
que nuestra fuerza necesaria para que nuestro cuerpo esté en equilibrio tiene que ser igual al valor del peso que está soportando nuestro sistema de poleas. Por lo que la fuerza necesaria va a ser igual al peso, que el valor numérico es de 50 newtons. Y ya tendríamos resuelto nuestro problema. Es un ejercicio muy sencillo de hacer, entonces en los siguientes ejercicios va a ser poco a poco complicando el nivel. Entonces colocamos como respuesta. Y eso es todo.